En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostraréis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores, y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos, y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente prepararéis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí. Entre tanto que pase el tiempo, decidme pues el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses, cuya morada no es con la carne. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo, y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días.
He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí hay más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad, y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y ave del cielo, él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que vista de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que vistes que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel, y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia, y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey, y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abed-nego, y Daniel estaba en la corte del rey.
buenos días, qué bueno que estamos hoy nuevamente entrando a sus hogares. Gracias por estar conectados nuevamente, estamos muy agradecidos primero con Dios por este maravilloso medio que nos permite llegar hasta ustedes. Mi esposa Lupita y este servidor, Ronnie, como pastores de la Iglesia Cuadrangular Ciudad de Victoria en Costa Rica, les enviamos un gran saludo y un fuerte abrazo a la distancia, siempre deseando que ustedes se cuiden mucho, que se proteja, y así usted va a cuidar y a proteger a los que ama. Amén. Así es que seamos siempre agradecidos con Dios porque podemos decir que hasta el día de hoy el Señor nos ha guardado y nos ha cuidado. Así es que es una gran bendición nuevamente compartir con ustedes. Para esta mañana, domingo 12 de septiembre, quiero compartir con ustedes un tema que lo he titulado Los extremos de Dios. Los extremos de Dios. Y es algo importante porque nosotros debemos conocer a Dios en todo su esplendor, en todo lo que es Dios. De una y otra manera, siempre Dios nos va a bendecir, nos va a cuidar, nos va a proteger y sobre todo, nunca nos va a dejar de amar. Y esto es algo que debemos tener presente desde este momento hasta durante todo el desarrollo de lo que quiero compartir con ustedes como el tema los extremos de Dios. Quiero comenzar diciendo, amada iglesia, que popularmente hemos utilizado una frase donde hemos dicho todos los extremos son malos, ¿cierto? Tal vez usted en algún momento lo ha pronunciado, se lo ha dicho a alguien bajo alguna circunstancia específica y usted ha dicho, bueno, es que todos los extremos son malos. Esta frase nos indica de que tanto irse a un extremo como irse a otro extremo no es conveniente, ¿verdad? Sino que debemos mantenernos con los pies bien puestos sobre la tierra, razonando correctamente, pensando correctamente. En fin, esta frase, todos los extremos son malos, tiene muchas implicaciones, depende del contexto en que ustedes la esté usando. Así es que la hemos usado de muchas maneras, ¿verdad? Pero algo importante, hablando precisamente de este tema, los extremos de Dios, cuando se trata de Dios, esto significa totalmente lo contrario y quiero brevemente dar una reseña muy rápida sobre lo que quiero comunicarles y compartir con ustedes en esta mañana. Pero permítame definir por un momento la palabra extremo para que usted que le gusta anotar, usted lo pueda llevar ahí en sus anotaciones. El diccionario habla de extremo cuando se refiere a algo que está en un grado muy intenso, en un grado muy elevado, o sea, muy activo, es un extremo, ¿verdad? Por ejemplo, hace frío o calor extremo. Tal vez usted viva en una región o en un país muy al norte, donde las estaciones del año están muy bien marcadas, ¿verdad? Por ejemplo, en Costa Rica no tenemos tanto eso porque somos un país tropical. Entonces aquí lo que disfrutamos es de una época lluviosa y de una época seca a las cuales les llamamos invierno y les llamamos verano. Pero más hacia el norte del continente, en muchos lugares en Europa y en el mundo entero, por supuesto, las estaciones sí se ven bien marcadas. Entonces hace un invierno fuerte, un invierno crudo, un invierno extremo, muy frío, como también en el verano los calores y las temperaturas suben tremendamente. Entonces hablamos de un calor extremo, ¿verdad? Cuando estamos realmente refiriéndonos a este término, extremo. O sea que es algo excesivo o tal vez algo exagerado, podríamos decirlo, y a veces pensamos que más allá de eso pues ya no hay nada más. O sea, hasta este punto llegó lo máximo que se puede dar cuando hablamos de los extremos. Vuelvo y repito, cuando nos referimos a los extremos de Dios, vamos a ver que esto es totalmente lo contrario. Amén. Entonces, también cuando hablamos de algo extremo, para que usted vaya notando, pensamos en algo como lo más crítico, lo más fuerte, lo más expresivo quizás,
Y siempre estaremos pensando en lo más alto, lo más poderoso, lo más riesgoso, o sea, algo extremo, amada iglesia, causa un impacto en nosotros, ¿cierto? Nos mueve, nos sacude cuando tenemos una expresión extrema en alguna situación específica. Y permítame darle algunas características cuando nos referimos a que algo es extremo, para que usted vaya notando. Cuando hablamos de algo extremo, nos referimos, por ejemplo, a algo, inclusive cuando hablamos de deportes extremos, ¿verdad? Hablamos que son deportes que no tienen tal vez un reglamento, no está reglamentado, no hay algo fijo que lo delimite, que diga, bueno, hasta aquí usted puede llegar, no puede pasar de esto, sino que por el contrario, si se habla de un deporte extremo, estamos hablando de que se va a llegar al nivel más alto de acuerdo a la condición de la persona, de acuerdo a las exigencias que se están practicando en ese deporte. También hablamos de que no hay un horario específico, ¿verdad? No se limita a una zona horaria, sino que puede practicarse o puede ser algo que se da en cualquier momento o en cualquier circunstancia, y definitivamente también hay una variación en cuanto al ritmo y en cuanto a la intensidad. Si usted practica algún deporte, usted sabe muy bien de lo que le estoy hablando, que a veces se llegan a momentos extremos donde usted dice, yo puedo dar más todavía, y usted se esfuerza más y usted quiere llegar a lo más alto, a lo mejor que usted pueda dar, y entonces se experimenta algo extremo en ese sentido. Inclusive se pueden producir sensaciones de riesgo, o se puede sentir que es una gran aventura lo que estamos experimentando, porque también eso nos ayuda a nosotros en la autorrealización, ¿verdad? Eso es muy, muy importante. En algo extremo necesitamos por fuerza mayor tener el control de nuestras emociones, ¿verdad? Que no sea más bien que las emociones nos vayan a jugar una mala pasada, y más bien por el contrario, no podamos llegar a esos puntos extremos que queremos llegar. Entonces decimos que también necesitamos en el proceso controlar más las emociones, y realmente adquirimos un compromiso personal, ¿verdad? En la búsqueda de nuevos retos, algo que verdaderamente nos sacuda, ¿verdad? Y aquí es donde todo este tipo de cosas, estoy hablando tal vez de deportes, pero también esto se puede aplicar a situaciones extremas en muchas áreas personales. Y estas situaciones específicamente pueden llegar a aumentar nuestra adrenalina. La adrenalina es una hormona precisamente que se produce en situaciones muy tensas, ¿verdad? Y esto va a producir que haya un aumento en la presión sanguínea, en el ritmo cardíaco, también la glucosa en la sangre aumenta, y también pues se acelera el metabolismo. O sea, todo nuestro cuerpo comienza a sentir el efecto, el impacto de algo sumamente extremo. Entonces, tanto extremo hacia un lado como extremo hacia el otro. Ahora lo vamos a analizar en este sentido. Entonces, amada iglesia, algo extremo produce en nosotros una sensación única, definitivamente, que no la vamos a experimentar en momentos de reposo, que no la vamos a experimentar en esos momentos de relax, de esparcimiento, de tranquilidad, de paz. Y estos momentos extremos sí que nos llevan a niveles verdaderamente altos, verdaderamente a niveles que nos sacan, que nos sacuden, ¿verdad? Muy elevados. Y esto es algo que en algún momento de nuestra vida hemos experimentado, ¿verdad? Quiero decirlo también, porque es importante. Momentos difíciles en nuestra vida, circunstancias que se han presentado de angustia, de dolor, por ejemplo, la muerte de un ser querido, por ejemplo, realmente nos llevan a ciertos extremos donde sacuden nuestro ser, nuestros sentimientos, nuestro corazón, nuestros pensamientos. Hay un impacto poderoso en nosotros precisamente por una situación extrema en nuestra vida.
Por otra parte, cuando hablamos de la parte que nos gusta, esos extremos, ¿verdad? De adrenalina, de acción y todo esto, por lo general nos gusta provocar más bien esos momentos difíciles o situaciones un poquito extremas, ¿verdad? Que nos hacen confrontar un reto, que nos hacen probarnos a nosotros mismos qué capacidad tenemos nosotros en diferentes circunstancias cuando hablamos positivamente de estos extremos. Entonces, amada iglesia, cuando hablamos de lo extremo de Dios, poniendo en una situación comparativa a lo que acabamos de definir, tomando en cuenta esto y hablando de los extremos de Dios, estamos hablando de una manifestación soberana del poder de Dios. O sea, es el extremo poderoso de Dios. Vemos a Dios como el Todopoderoso, ¿verdad? Pero también el Dios Todopoderoso que nos demanda respeto, que nos demanda obediencia, que nos demanda lealtad. Y bajo estas circunstancias, cuando vemos a Dios desde ese punto de vista, que es todo soberano, todopoderoso, omnipotente, omnipresente, omnisciente, vemos lo más fuerte de Dios, lo más elevado, lo más sublime. Quizás, amada iglesia, para algunas personas esto les haga sentir algún tipo de miedo o de temor o de inseguridad de acercarse a este Dios que refleja todo su poderío, que manifiesta todo su poderío, y leemos en la Biblia, en Génesis, todo el poder de Dios creando la naturaleza, creando los animales, creando los cielos y la tierra, creando al ser humano, es la manifestación sublime y extrema desde ese punto de vista del poder de Dios, un Dios todopoderoso que nosotros tenemos definitivamente, maravillosamente poderoso, pero repito, quizás para algunas personas acercarse a este Dios todopoderoso implica cierto sentimiento de inseguridad o de temor en sí mismo, ¿verdad? De qué irá a pasar si yo me acerco a Dios desde esa perspectiva que yo tengo de nuestro Padre Celestial. Pero definitivamente, amada iglesia, no podemos pensar en Dios solamente de esta manera, o sea, de que el Padre Creador sea solamente poderoso, absolutamente poderoso, maravillosamente todopoderoso, sino también que debemos ver la otra faceta, que es el otro extremo de Dios, que es precisamente Dios justo, Dios lleno de amor, Dios santo, esa ternura que Dios nos expresa como Padre que es, que nos cuida, que nos ama, que nos protege, como sus hijos. Ese Dios que nos abraza, ese Dios que nos consuela. Amada iglesia, ese Dios que nos comprende, que comparte con nosotros el gozo, que comparte con nosotros el llanto, que está caminando siempre a la par de nosotros, que su Espíritu Santo siempre nos está consolando, ¿verdad? Porque así le llamó Jesucristo, que cuando Él llegara al Padre enviaría al Consolador, el que siempre estaría con nosotros. Entonces, ese es el otro extremo de Dios que yo quiero presentarles a ustedes, ¿verdad? No solamente aquel que lo presenta como el Todopoderoso, sino el otro extremo de Dios que se presenta ante nosotros como ese Padre lleno de amor y de ternura, que nos consuela, que nos da aliento, que nos aconseja, que siempre nos ayuda a ubicarnos cuando nos salimos un poquito del camino, ¿verdad? Que a veces nos pasa eso en alguna situación, que nos descuidamos y hay una tendencia como a salirnos a la derecha o a la izquierda, pero el Señor, en todo ese amor y ternura que nos expresa, siempre nos va a corregir y nos va a reubicar y nos va a decir: no, hijo mío, este es el camino correcto. Pero usted puede sentir ese amor de Dios, esa pasión que Dios tiene para con nosotros como sus hijos, para que nosotros siempre nos sintamos bien, para que estemos cuidados, protegidos. Y es ese Dios precisamente que siempre quiere escucharnos, amada iglesia.
¿verdad? Que nos va a dar la mano cuando lo necesitamos. Entonces, yo quisiera preguntarle en qué forma está usted viendo a Dios hoy, en cuál de estos dos extremos de Dios. Si usted tiene ese temor o inseguridad de acercarse a Dios porque usted lo ve como alguien inalcanzable. Y yo no quiero acercarme ahí porque ¿qué va a pensar de mí? ¿Cómo me va a juzgar? ¿Me va a castigar? ¿Me va a condenar quizás? No, no, no. Tenemos que ver también la otra parte de Dios, donde yo me puedo acercar tranquilo, donde yo me puedo acercar, como dice la palabra de Dios, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia de Dios para hallar misericordia y el oportuno socorro, dice la palabra del Señor. Entonces, no pensemos en que Dios es el Dios castigador, el Dios que nos va a demandar y que nos va a disciplinar porque hemos fallado. No, pensemos en el Dios misericordioso que a pesar de nuestras faltas, Él nos va a corregir. Y esto es muy importante. Entonces, resumamos lo que acabamos de decir. El extremo poderoso de Dios es lo que ha permitido que nuestros enemigos caigan derrotados. Aleluya. Y que Él nos dé la victoria como sus hijos y que toda la gloria, toda la honra y todo el honor sea para Él. Ese es el extremo poderoso de Dios. Que cuando tú tienes una situación difícil, adversa, en esos momentos, ¿verdad? Que no sabemos qué hacer. En esos momentos que no tenemos la capacidad para pensar, de razonar o de sacar conclusiones y mucho menos de tomar decisiones bien organizadas y qué podemos decidir en esta situación, es cuando el poder de Dios se manifiesta y pelea la gran batalla por cada uno de nosotros. Amén. Se para en la brecha, va delante de nosotros como poderoso gigante, el león de la tribu de Judá, ¿verdad? Amén. El poderoso de Israel que saca su espada, esa espada de doble filo, que es más cortante que esa espada filosa que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y dice la palabra del Señor que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón y que no hay ninguna cosa creada que esté escondida y que no salga a la luz. Porque ese es el poderoso de Israel. Ese es Dios en todo su esplendor de poderío, de autoridad, de soberanía. El Dios creador, Padre eterno. Aleluya. Pero también está el extremo sensible de Dios. El que nos ha cobijado en momentos difíciles, el que nos entiende, el que nos comprende, el que nos aconseja, el que camina a nuestro lado, el que se sienta con nosotros a llorar, el que se sienta con nosotros a reírnos, a compartir no solamente como de padre creador a hijo, sino de amigo a amigo. Amén. Y eso es muy importante que lo tengamos claro. Permítame hacer una comparación en este punto. Por ejemplo, usted va a la playa. A usted le gusta bañarse en el mar. Y usted llega y usted encuentra un mar tranquilo, unas olas que más bien cuando usted entra al agua, esas olas lo mueven, lo mecen, ¿verdad? Usted se siente tranquilo, relajado, el agua está fresca, está sabrosa en un día tal vez muy caluroso, y usted siente como el agua más bien lo arrulla, lo baña, realmente lo relaja, y usted se siente muy bien. Pero usted tal vez puede pretender entrar al mar en otro momento donde más bien la marea está subiendo y usted se encuentra con un oleaje fuerte, unas olas altas, unas olas que golpean fuerte contra la playa, contra la orilla, y usted ya se pone a pensar y usted dice, no, yo ahí no entro porque voy a ser sacudido, voy a ser revolcado. ¿Qué fuerza tiene este mar? Pero resulta que anteriormente usted se había bañado tranquilo en ese mismo mar, en esa misma agua. Pero hoy, en ese momento, el mar le está presentando a usted otra faceta. Le está presentando el rugir de sus olas, la furia del mar, lo fuerte que es esas olas, esa marea. Pero anteriormente lo había arrullado y anteriormente lo había mecido en sus olas. Así es Dios también. Nos presenta esas dos facetas y cada una de estas dos facetas o extremos de Dios, el extremo poderoso
y el extremo sensible y amoroso de Dios se ajusta de acuerdo a las circunstancias y al momento en que Dios sabe que necesitamos ayuda, que necesitamos la victoria sobre un enemigo que nos está atacando, pero también que necesitamos el arrullo del Padre, el amor de papá. Amén. Y esto es muy importante que siempre lo tengamos presente y que tanto en el extremo poderoso de Dios no tengamos temor a acercarnos a Él, pero también que en el extremo de Dios no tengamos ninguna inseguridad, ¿verdad? O falta de fe o falta de confianza de que Dios verdaderamente nos va a responder. Gloria a Dios por estas dos manifestaciones poderosas de Dios para con nosotros como sus hijos. Pero vamos a las Escrituras, un momento, acompáñenme por favor, para que veamos cómo Dios ha manifestado su poder, pero también cómo ha manifestado su amor. Y esto es muy importante que lo tengamos presente. Vamos a ir a Éxodo capítulo 20, acompáñenme por favor en los versículos 5 y 6. Quiero decirle que voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Y aquí, en estos versículos, vamos a ver cómo Dios es el mismo, aun cuando se muestra poderoso o sensible. Es el mismo Dios mostrándose en dos diferentes maneras. Dice así el versículo 5. Yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Versículo 6 dice, por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Qué maravilloso es lo que el Señor nos está diciendo aquí, que dice, el Señor es un Dios celoso, que dice que cuando los padres son malvados y lo odian, entonces sus generaciones van a sufrir consecuencias a raíz de eso. Pero cuando realmente nosotros lo amamos y cumplimos sus mandamientos, somos obedientes, más bien su amor viene a nosotros y nos bendice y bendice al resto de nuestras generaciones. Ahí vemos plasmada claramente las dos partes o los dos extremos de Dios, el extremo poderoso, pero también ese extremo sensible y amoroso de Dios. Es cierto, amada iglesia, Dios es celoso. Por supuesto que Dios es celoso porque no comparte su gloria con nadie. Dios, por supuesto que es celoso porque en su condición como Padre amoroso, Él ama y defiende a sus hijos. Por supuesto que sí. Y es celoso porque Él defiende su santidad. Y esto es algo que necesitamos entenderlo claramente porque Él va a actuar. Dios, el Todopoderoso de Israel, el Padre amoroso, va a actuar para Él recibir toda la gloria y toda la honra. Otro punto que quiero compartir con ustedes, que está en Primera de Reyes, capítulo 19, es en relación al profeta Elías, donde el Señor se manifiesta también en su extremo delicado y apacible al profeta Elías, y podemos leer en todo el contexto del capítulo 19 todo lo que había sucedido con Elías en relación a Jezabel, que Elías había degollado a todos los Baales o falsos profetas, ¿verdad? De esta profetisa pagana, Jezabel, y Elías sintió temor porque Jezabel lo había amenazado de muerte y Elías tuvo temor y salió huyendo. Puede usted leerlo ahí en el principio de todo el capítulo 19 de Primera de Reyes. Pero ubiquémonos en los versículos 9 al 13, básicamente cuando Elías está en la cueva, ahí donde llegó a refugiarse, y dice el versículo 9, más tarde la palabra del Señor vino a él, ahí en la cueva, y le dijo al Señor, ¿qué haces aquí, Elías? Le preguntó. Entonces Elías le responde, me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Respondió él, los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida.
y ahora vienen a matarme a mí también. Esta fue la venganza, ¿verdad? Porque él degolló a todos los profetas de Baal. Versículo 11, el Señor le ordenó: sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por ahí. Como heraldo del Señor vino un viento recio, dice, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Dice el versículo 12, tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. La Reina Valera dice, un silbido apacible. Versículo 13, cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Fue precisamente en este momento de ese suave murmullo que llegó a Elías, donde él pudo entender que ahí estaba la presencia de Dios. En lo suave, en lo sutil, en lo apacible, en lo delicado del momento, fue cuando él pudo entender que ahí estaba el Señor. No en el momento del viento recio y violento, no en el momento en que las rocas se despedazaron, no en esos momentos del terremoto, en lo más fuerte y poderoso cuando también vino el fuego, sino en el momento sencillo, suave y apacible del suave murmullo de Dios. Amén. Entonces, en ese murmullo apacible está Dios. Amada iglesia, en esa vocecita suave que llega a tu corazón, que habla, que te dice qué hacer, cómo conducirte, cómo comportarte, cuando te llama a la obediencia, cuando te dice lee la palabra, cuando te dice ora, ese murmullo suave que a veces pasa indiferente ante nuestros sentidos porque no le tomamos importancia, pero precisamente es Dios hablando a nuestro corazón a través de su Espíritu Santo para conducirnos, para dirigirnos. Entonces a veces esperamos que Dios venga como ese terremoto. A veces esperamos que Dios venga como ese viento recio, despedazándolo todo. A veces esperamos que Dios se nos presente como ese fuego poderoso que lo consume todo para entender que ahí está Dios. Y eso es un error, amada iglesia. Tenemos que entender que el otro extremo, la otra parte de Dios, es ese murmullo suave, apacible, esa voz delicada, llena de amor y de ternura de papá que nos quiere hablar. Pongamos atención. Digámosle al Espíritu Santo que nos haga sensibles a su voz para poder entender lo que Él nos está diciendo y no desperdiciar esos momentos tan maravillosos de bendición. Y precisamente otro extremo poderoso, por llamarlo de esa manera, que vemos en esas manifestaciones de Dios es lo que nos habla Éxodo 14, versículos del 16 al 18, donde el Señor abre el mar rojo para que su pueblo pase en seco. Dice así la Nueva Versión Internacional: y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de su ejército y de sus carros y sus jinetes. Y cuando me haya cubierto de gloria a costa de ellos, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Maravillosa expresión de este gran poder que nuestro Dios tiene. Amados hermanos, el pueblo tenía el mar rojo delante de ellos. El pueblo tenía a sus espaldas el enemigo, Faraón, con todos sus carros, sus jinetes, todos sus caballos. Venía con la furia para destruir al pueblo de Dios. Y veamos quizá la impotencia del pueblo. ¿Qué hacemos en este momento? Si vamos hacia allá no podemos, si nos devolvemos no podemos. Y el Señor le dice a Moisés: levanta tu vara y extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas. No era Moisés, porque Moisés era el siervo del Señor, no había un poder en él, pero sí el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo actuando a través de su siervo para traer libertad a su pueblo y que el mar no fuera el obstáculo
para que el pueblo recibiera la gran bendición de la tierra prometida, que era lo que iban. Yo pregunto aquí, amados hermanos, ¿cuál es tu circunstancia? ¿Cuál puede ser tan fuerte la circunstancia que estás viviendo en este momento que Dios no pueda abrir el mar rojo delante de ti? Por supuesto que sí. Pero a veces nosotros condicionamos a Dios, lo delimitamos, lo encerramos en una esfera, en un cubo, ¿verdad? Y creemos que Dios no puede llegar a ese problema que nosotros tenemos porque es tan fuerte, es algo tan poderoso, pero eso lo estamos viendo desde nuestras propias limitaciones como seres humanos. Dios sobrepasa toda expectativa humana. Dios sobrepasa toda limitación humana. Dios sobrepasa todo lo que nosotros podamos entender que es imposible. Porque Él es el Dios de lo imposible. Y lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Así es que, amado hermano y amada hermana, Dios hoy puede abrir el mar rojo delante de tus pies para que tú pases en seco, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Amén, dice Hebreos 13:8. Aleluya. Y esto tenemos que tenerlo claro. Ese es el poder de Dios que nos guarda, nos cobija, nos protege, que defiende a sus hijos de las garras del enemigo. Y aquí es donde nosotros vamos a ver, como dijo así el Señor, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Y una vez hecho ese milagro poderoso delante de nosotros, cuando nos da la victoria y Él recibe toda la gloria y la honra, y podemos decir lo mismo: ahora yo sé quién es mi Dios, quién es mi Señor Todopoderoso. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿cuáles son los extremos de Dios? Su poder y su amor. ¿Puede usted decir conmigo: yo tengo un Dios todopoderoso, pero también Él es todo lleno de amor? Bendito sea el nombre del Señor. Veamos un par de versículos en referencia a lo que es el poder de Dios. Dice Romanos 1:20. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, la creación, lo que usted hoy y yo vemos, este mundo material tan hermoso y maravilloso que Él creó, de tal modo, dice aquí la palabra del Señor, que nadie tiene excusa. ¿Qué significa esto? Que usted y yo vemos la creación, la naturaleza. Hermano, la persona que está al lado suyo en este momento es creación de Dios. Si usted está solo, mire por su ventana, salga al patio, vaya afuera a la calle y mire la creación, mire el cielo, las nubes, es la creación de Dios. Y eso hace que usted y yo no podamos dudar del poder creador de Dios. Aleluya. Pero también veamos la parte amorosa de Dios. Y en este versículo tan conocido, Juan 3:16, ahí se plasma claramente lo que el Señor nos ama. Dice que de tal manera amó Dios al mundo. Amados hermanos, de tal manera inconcebible, incomprensible para nosotros, de tal manera Dios nos amó, que ha enviado a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la manifestación de nuestro Padre del cielo, aquel Dios que se presenta en algunas oportunidades fuerte y poderoso, viene a ser nuestro consuelo. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí hay algo importante que nosotros debemos reconocer, y por favor tome nota de esto, que es algo que nosotros debemos corregir si estamos cayendo en este error. Y si no estamos cayendo en este error, cuidémonos de no caer en este error. Amén. Nos embarga siempre un temor santo, un respeto y una obediencia tremenda cuando Dios nos muestra su poder, ¿verdad? Como decíamos al principio, vemos a Dios todopoderoso y decimos: Dios es todopoderoso, soberano, tengo respeto, voy a obedecerlo porque Él me muestra su autoridad y su poder, y yo no voy a hacer nada en contra de eso porque Dios tiene su poder, Él es soberano. Entonces nos cuidamos de no hacerlo enojar, nos cuidamos de portarnos bien, de ser buenos hijos, para no hacerlo enojar con nuestros actos, ¿cierto?
Eso es algo que hacemos, sí, eso es algo que lo hacemos. Pero veamos la otra faceta, que lo subestimamos, y aquí es donde debemos tener cuidado, amada iglesia. Subestimamos a Dios cuando Él se muestra a nosotros en su amor paternal, en ese amor ágape, en su sensibilidad, en su misericordia para con nosotros, en su entendernos, en su cuidarnos. Ahí decimos, bueno, voy a ser indiferente a Dios. Hacemos lo que queremos, porque pensamos que Dios, como es todo amor, entonces Él me va a perdonar todo lo que yo haga. Y a veces actuamos de esa manera, amada iglesia, y aquí es donde yo llamo la atención. Tengamos cuidado con este aspecto de no subestimar a Dios cuando Él se manifiesta a nosotros como el amor de papá, el amor sensible, apacible, el murmullo suave, el silbido apacible como se le presentó a Elías. Tengamos cuidado de no pensar que podemos jugar con Dios. Tengamos cuidado de no pensar que podemos ser indiferentes al llamado de Dios, a lo que Dios está corrigiendo en nosotros, a lo que Dios nos manda a ser obedientes. Mucho cuidado con esto, amado hermano y amada hermana. No sea que Dios luego te presente su otra parte, su otro extremo, y ahí es donde viene el crujir de dientes. Cuando Dios nos llama suavemente con ese amor maravilloso a ser obedientes, por favor hagámoslo. Cuando Dios nos llama a orar, a leer la palabra, porque quiere conversar con nosotros, quiere mostrarse a nosotros a través de las Escrituras, por favor hagámoslo. Cuando Dios nos dice, por favor, ayudemos a aquel que no tiene abrigo, ayudemos a aquel que no tiene alimento, ayudemos al menesteroso, ayudemos al que está tirado en la calle, por favor, hagámoslo. Porque es lo que Dios quiere. Dios quiere no solamente mostrarnos su amor a nosotros, sino que quiere demostrarlo y manifestarlo al resto del mundo a través de nosotros. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo, dejémonos usar por el Espíritu Santo y tengamos mucho cuidado con esto, amados hermanos, en el nombre de Jesús. Yo se los estoy pidiendo, por favor. Yo quiero concluir con esto. ¿Cuándo es más fácil reconocer a Dios en nuestra vida? Le pregunto, ¿cuándo es más fácil reconocerlo a Él? ¿Cuándo lo hemos reconocido de una manera más sencilla y más fácil en nuestra vida? Yo creo que la respuesta que voy a dar la hemos pensado todos, pues cuando todo está bien, cuando todo está en calma, ¿verdad? Cuando no está sucediendo nada adverso. ¿Cuándo es que podemos verdaderamente sentir el amor de papá en nosotros? Igualmente usted me puede responder, pastor, pues cuando todo está bien, cuando todo está en armonía, cuando todo es lindo, cuando no hay problemas, cuando tenemos cuentas al día, cuando tenemos dinero en el banco, cuando podemos hacer muchas cosas, todo es amor y qué lindo, ¿verdad? Ahí podemos sentir el amor de Dios y podemos reconocerlo como Dios. Pero, en mayúscula, pero, ¿cómo vamos a reaccionar, amados hermanos, cuando Dios nos llama a la obediencia? Cuando Dios nos llama a la disciplina, porque nos ama. Entonces nos quiere disciplinar. El padre que ama a su hijo lo disciplina, porque lo quiere ver bien, lo quiere ver bendecido, quiere que sea un hombre y una mujer correcta en la vida. Entonces, ¿cómo vamos a reaccionar? Antes vimos a un padre amoroso y todo muy lindo, pero cuando Él nos discipline, cuando Él nos llame a la obediencia, amado hermano, cuando el Señor te diga, te estás alejando de mí, te estás enfriando, le estás poniendo atención a otras cosas, estás totalmente distraído, el mundo te tiene distraído, hay personas alrededor tuya que te están metiendo basura en la mente. Y estás creyendo que ya lo sabes todo, que yo no necesito escuchar las predicaciones del pastor, que yo no necesito escuchar nada de lo que dice la Biblia, que yo no necesito ir a la iglesia, no necesito congregarme, no necesito participar en discipulados ni nada por el estilo, porque yo lo sé todo, yo no necesito nada de eso. Cuidado,
porque nos enfriamos, y cuando el Señor realmente nos llama con sus cuerdas de amor a que nos corrijamos, ¿cómo vamos a reaccionar, amados hermanos? Eso no nos gusta, ¿verdad? Eso no nos gusta, que nos corrijan. A nadie le gusta que nos vean a los ojos y nos digan: tienes este problema, estás cometiendo este error y Dios te llama a ordenar tu vida. Ese es el pero que tenemos. Y creemos que las iglesias tienen que hablar y decir lo que yo quiero escuchar. Yo voy a una iglesia donde yo me puedo sentir bien si el pastor está predicando algo que yo quiero escuchar, que me justifique mis acciones. Pero cuando yo voy a una iglesia donde la palabra es fuerte, donde la palabra confronta, donde la palabra escudriña el corazón y saca a la luz toda la mentira y toda la inmundicia, entonces me voy, no me gusta, porque me siento incómodo. Y aquí no, este lugar no, mejor no, yo me voy para otro lugar donde yo sé que estoy bien, estoy cómodo, y entonces nada más usted llega a calentar una banca a la iglesia. Ese es el pero que tenemos, amados hermanos. Entonces, es importante entender que Dios no solamente se ha mostrado como un Padre amoroso, sino que también Dios es celoso. Es celoso. Y una de las cosas que Dios no va a permitir y va a hacer todo lo posible es evitar que usted y yo nos perdamos en la oscuridad. Es evitar que usted y yo nos perdamos en una eternidad sin su presencia. Por eso Proverbios 3, versículo 6, en la Nueva Versión Internacional, dice: reconócelo en todos tus caminos y Él allanará o enderezará tus sendas, tus veredas. Tenemos que aprender a reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Tenemos que reconocer a Dios en lo bueno, en lo malo, en lo difícil, en el gozo, en la alegría, en la tristeza, en el desánimo, cuando tenemos, cuando no tenemos, cuando nuestra fe es fortalecida y nos sentimos poderosos, pero también cuando estamos desanimados. Tenemos que reconocer a Dios en todas las facetas de nuestra vida, amados hermanos. No podemos vivir sin Dios, no podemos vivir sin el Hijo, no podemos vivir sin el Espíritu Santo de Dios. Yo llamo a la conciencia, yo hago este llamado vehemente a su corazón. Reconoce a Dios en todos tus caminos y Él va a enderezar todas tus veredas, todas tus sendas. Amén. Amados hermanos, damos gracias a Dios por esta palabra que realmente nos confronta, que realmente nos hace poner los pies bien firmes en el terreno que estamos pisando. Doy gracias a Dios porque a través de su palabra yo me alineo, yo me enderezco. A través de su palabra yo entiendo que debo de dejar de hacer lo malo para hacer lo bueno. A través de su palabra, amados hermanos, yo debo reconocer que Cristo es mi Salvador y que no debo apartar mi mirada, mis ojos de Él, que es el autor y consumador de la fe. En este momento, amado hermano, yo quiero orar por usted, donde quiera que usted nos esté sintonizando o conectando. Quiero orar si usted no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador. Que en este momento usted anda por ahí, por el mundo, sin dirección, sin rumbo, haciendo lo que usted humanamente cree que está bien, pero tal vez no ha comprendido y no ha llegado a la revelación, por supuesto, de Dios, para que usted pueda aceptar y entender de que necesita a Cristo como Señor y Salvador. ¿Me quiere acompañar, por favor, en estas palabras que voy a mencionar para que usted pueda recibir ese regalo tan maravilloso que es la salvación? Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta hora, Señor, yo me pongo de acuerdo con mi hermano o mi hermana que en este momento me está escuchando y que todavía no te conoce, que todavía no te ha recibido, Señor. Repita conmigo estas palabras, por favor. Padre Dios Todopoderoso, reconozco que soy pecador, que te he fallado
Hoy he entendido que necesito de tu presencia en mí y de tu dirección. Hoy me arrepiento de mis pecados delante de tu altar. Yo creo que Jesucristo es tu Hijo, que Él vino y se encarnó a través de una virgen y se hizo hombre. Yo creo que Jesucristo dio su vida por mí, que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Pero también creo con todo mi corazón de que tú, Padre de la Gloria, a través del poder de tu Espíritu Santo, tú le levantaste, le resucitaste de entre los muertos y que Él hoy está sentado a la diestra tuya, intercediendo por mí. Es por esto, amado Padre, que yo hoy creo en Jesucristo como mi único y suficiente Salvador y te recibo, Jesús, en mi vida. Perdona mis pecados y ayúdame a ser mejor cada día. Hoy he entendido que el Espíritu Santo de Dios mora en mí y que soy templo de su presencia en mí. En el nombre de Jesús. Amén. Usted ha hecho esta oración de fe. Usted ha hecho esta oración para reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Y dice la Biblia que hay fiesta en los cielos hoy porque una persona se ha arrepentido y ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Y dice también que de aquí en adelante usted comienza a sembrar cosas nuevas en el reino de Dios. Todo lo anterior pasó, pero hoy usted comienza a sembrar todo nuevo, y de todo lo que usted está sembrando hoy nuevo, usted va a recoger una cosecha nueva y de gran bendición. Lo anterior, sí, tenemos que verlo, tenemos que ser responsables de algunos actos que cometimos anteriormente, pero ¿sabe qué? Dios te va a dar la sabiduría y el discernimiento y todo lo que necesites para hacerle frente a aquellas situaciones que no van a desaparecer. Pero usted, a partir de este momento, usted comienza a sembrar en el reino de los cielos. Yo le recomiendo que usted se acerque a algún lugar, a alguna iglesia de una sana doctrina cerca de su casa, o se conecte virtualmente. Está totalmente invitado, por supuesto, a estar con nosotros por medio del canal de YouTube como Iglesia Ciudad de Victoria, o en su defecto, donde el Espíritu Santo le guíe. Pero lo importante es que usted crezca en el Evangelio, que no solamente crezca pensando que usted ya está todo arreglado, no, sino que se alimente de la palabra del Señor para que usted pueda ir fortaleciéndose en la fe y pueda cada vez más ser mejor, un mejor hijo de Dios y un gran instrumento en las manos del Espíritu Santo. Lo felicitamos realmente. Muchísimas felicidades por su vida, por usted, y créame que alrededor suyo muchas cosas van a cambiar a partir de esta decisión tan hermosa que usted ha tomado. Aleluya. Una de las bendiciones maravillosas que el Señor nos ha dejado en su palabra son aquellas palabras que el Señor le dijo a Moisés de la manera como Él quería que su pueblo fuera bendecido. Y lo vemos en el capítulo 6 de Números al final, que es la bendición sacerdotal, donde el pueblo de Israel iba a ser bendecido. Pero al final, en el versículo 27, le dice el Señor a Moisés: y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Esto no solamente para aquel tiempo, esto también es para nosotros hoy. Y yo le voy a pedir que extienda su mano en esta hora, porque quiero también pronunciar estas palabras, esta bendición sacerdotal que viene del corazón de Dios, no del hombre, para que el nombre de Dios sea sobre su vida y sobre todas sus generaciones. ¿Me acompaña, por favor? Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. La paz de Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento, sea sobre usted y sobre los suyos. Amén. Y que el Señor nos dé sabiduría para actuar, para corregirnos, para aprender a caminar conforme el Espíritu Santo de Dios nos guíe. Un abrazo para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga muchísimo en este tiempo.